Bueno, bienvenidas y bienvenidos a QR, estamos en vivo por Bravo TV, comenzando después de Comunistas con Juan Di Natale y todo el equipo. Ahora nos vamos a detener en algo puntual que ocurrió hoy, miércoles, pero déjenme adelantarles que efectivamente hubo cierres de campaña, cerró Milei, y en el cierre de Milei la verdad es que hay mucho de todo aquello que Milei decía que venía a erradicar, y digo erradicar tratando de utilizar, me cuesta, pero un poco el lenguaje violento de Milei. Dijo partido del Estado, y la verdad es que lo que se vio, hubo mucha cosa de casta. Personas que les preguntaban y decían, a viva voz, muy enojados, que les habían prometido pagarles 25.000 pesos para el acto, pero que como les querían pagar 10, estaban que trinaban, micrófono que veían por delante de cualquier canal, lanzaban toda esa confesión de alguna manera. Y por otra parte está ahí Adorni, ¿no? Todo el tiempo anunciando cosas como vocero presidencial. Insisto, mañana dicen que va a haber un anuncio de esos que coquetean mucho con cierto sector de la sociedad, pensando en efecto electoral para el próximo domingo. Bueno, tenemos el dato de la inflación, 2,8, el gobierno grita gol. Está Hernán Lecher para desmenuzar y está Carlos Heller para explicarlo en términos de política económica o económica y políticamente. Ahora, un par de elementos. El gobierno, para gritar gol respecto a una inflación que es menor a la anterior, ¿qué herramientas utiliza? ¿Las herramientas del dogma libertario o se las toma prestado a otros espacios de la política que permanentemente critica? Y un elemento más, que hoy lo charlábamos con Carlos Heller bien temprano. Este es un 2,8, pero hay que agregarle algo. Es un 2,8 más el ajuste más importante del universo, el que se tenga memoria, no en el planeta Tierra, de todo el universo. Entonces es 2,8 más todo ese sufrimiento, porque el ajuste es parte de haber conseguido, entre comillas, bajar la inflación. Algo que igual después vamos a analizar. Así que va a ser muy interesante el análisis hoy de ese 2,8% del indicador de precios. Bueno, hoy realmente explotó la información que Irina Hauser nos contó el lunes de manera exclusiva y a modo de adelanto. Nos referimos a la criptoestafa, nos referimos a las imágenes que muestran a la madre y a la hermana de Novelli, uno de los socios de Milei, una de las personas que está muy involucrado en la estafa y que está siendo, por supuesto, investigado en términos de sus responsabilidades, entrando con mochilas vacías a esto que estamos compartiendo por detrás, a una caja de seguridad que habían abierto muy pocos días antes de que se lance la criptolibra y que el primer día hábil posterior del escándalo, esta es la imagen, fueron a sacar lo que había allí adentro. Hay novedades, las trae Irina Hauser, pero insisto, en todos lados está este tema. Irina lo contó el lunes, QR hizo agenda y por supuesto no soltamos, como hemos dicho muchas veces, no soltamos el caso Libra porque es un caso muy, pero muy importante. Quiero agregarles un elemento más. Hoy iba a haber sesión en el Congreso Nacional, en diputados, y finalmente no hubo convocatoria, pero una sesión en la que se había comprometido el gobierno a citar al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Vamos a hablar de eso también con Carlos Heller, como diputado nacional. Viene Ari Lijalad, vamos a entrevistar hoy a Ari Lijalad. Ari Lijalad es un colega del Destape, uno de los 3 colegas denunciados por el presidente Javier Milei, así que va a ser muy interesante la charla con Ari en términos del lenguaje del odio, en términos de las denuncias, la persecución al periodismo, no como una corporación, no en una defensa corporativa, sino en términos de qué es lo que está intentando Milei para evitar que efectivamente por lo menos se le hagan algunas repreguntas a los planteos, ni siquiera en persona al presidente porque no va a entrevistas donde puede estar de alguna manera incómodo con alguna pregunta. Pero ni siquiera se pueden hacer al aire algunas preguntas, algunas dudas en términos del plan económico, porque el presidente enseguida dice ensobrados y además va un paso más allá y denuncia. Así que vamos a hablar hoy con Ari Lijalad. Pero nos queremos detener en algo que ya no es sorpresa, nadie puede darse por sorprendido. Tiene que ver con las movilizaciones de cada miércoles de jubilados y jubiladas y como consecuencia de ello la represión del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué digo que no es una sorpresa? Porque ya se sabe que va a ocurrir, que los jubilados y jubiladas van a ir, como cada miércoles, a hacer su reclamo por mejora jubilatoria, por ingresos indirectos como los medicamentos, por la actualización del bono. Y también es algo ya conocido que hay más cantidad de policías que personas protestando, que el operativo de seguridad es desmedido y que el operativo de seguridad además reprime.
Entonces decíamos, bueno, hoy se decía, es un cierre de campaña clásico, ¿no?, para La Libertad Avanza. El cierre de campaña mostrando cómo, efectivamente, una vez más, le da palos a los jubilados, les da con los escudos y los gasean con distintos tipos de gases. Ahora, también podría haber sido un cierre de campaña para las fuerzas del campo popular, para las fuerzas del campo nacional. Y no fue aprovechada de esa manera. No digo aprovechada en términos peyorativos, lo digo como punto en concreto que se sabe que todos los miércoles está, para demostrar que allí hay no solamente jubilados y jubiladas, sino algunos sectores, no muchos, pero pocos que acompañan sistemáticamente, que entienden que es un momento de agenda para demostrar las quejas, la protesta con las políticas del gobierno de Javier Milei, y no fue aprovechado de esa manera. Vamos a decirlo de otra manera, de otra forma. Todos los miércoles el gobierno ofrece un punto de acumulación de la resistencia en la calle para que cobre una dimensión tal que efectivamente gane la agenda, se concentre, no se dispersen las protestas, para identificar que el problema que tienen jubilados y jubiladas es el mismo problema que tienen, por ejemplo, médicos y médicas del Garraham, docentes y sus salarios, los productores de peras de Río Negro que ahora reciben peras de China, los que ensamblan celulares en Tierra del Fuego, los yerbateros en Misiones. Es el mismo problema, es un problema en común. Y hay un lugar en la semana en donde todo eso puede confluir. Y es el Congreso de la Nación, cerca de las 4 de la tarde. Y sin embargo, es como si ya la naturalización no tiene que ver con que el gobierno reprime. La naturalización tiene que ver con que es una escena en la que pueden reprimir a los jubilados. ¿Por qué? Porque hay poca gente. Porque no hay una suerte de comunidad organizada. No se puede hacer una movilización desde ya de características muy masivas todos los miércoles. No funciona de esa manera, es complejo. Pero ¿qué pasa con la audacia política? ¿Qué pasa con la imaginación política? ¿Por qué no ocurre algo que cada miércoles a las 4 de la tarde no nos vuelva a hacer decir otra vez fajan a los jubilados? En algún momento se instaló una carpa blanca. Bueno, significa todavía hoy un símbolo de lucha, aquella carpa blanca docente respecto de las políticas neoliberales del menemismo. Miércoles a miércoles parece estar faltando algo, algún grado de iniciativa, no sé si de compromiso. La CGT había dicho que todos los miércoles iba a ir a algún gremio. Insisto, no se puede hacer un paro general ni todos los gremios movilizando todos los miércoles. Pero algo tiene que haber. Yo sé que alguien está escuchando y podré decir, mira vos, estos por televisión diciendo anímense y vayan. Bueno, nosotros estamos acá poniéndolo en agenda, remarcando, tratando de pensar juntos y juntas. Ese es un poco nuestro rol. El rol de pensar de qué manera la imaginación y la astucia y la audacia política pueden transformar algo que ocurre todos los miércoles y que pone en juego la vida de jubilados y jubiladas en algo distinto, en algo que llame más la atención, que sea más disruptivo y no una normalidad parte del pasaje de la Argentina, no es parte de nuestra responsabilidad. O por lo menos aportamos un granito de arena, alguna reflexión sobre el tema. Pero nos parece que pasa por otro lado. Bueno, arrancamos QR, insisto, con todo lo que tenemos para compartir hoy. Estamos en las horas finales antes de la veda para las elecciones del lunes, que son mucho más que elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Y estas son las voces del día. En mi jardín no se cultiva el odio, dijo Pepe más de una vez. Hace 2 años salió un libro de conversaciones entre Mujica y Sanguinetti. ¿Se imagina un libro conjunto entre Macri y Cristina Fernández? Decía lo que pocos dicen porque tenía la legitimidad que pocos tienen. No importa la guita, importa vivir. Que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. El 35% del Producto Bruto de la provincia es la industria electrónica y hay que ver qué pasa con esa gente a partir de las consecuencias del celular de este tipo. Un anuncio del vocero presidencial Adorni, que está en campaña, que necesita juntar algunos votitos en la capital federal y que utiliza nuestra provincia. Ese parque de diversiones mundial que tendría que ser Tierra del Fuego, le metiste galpones. Es como que los norteamericanos hubieran agarrado Yellowstone y le hubiesen puesto galpones. Y es una cuestión estratégica, porque Argentina necesita de esa población, tiene que ver con la soberanía. Claro.
Por primera vez desde el 2005, el kirchnerismo podría ganar las elecciones en la ciudad. Usted estaba al tanto de que, según la mayoría de las encuestas, la elección de este domingo se va a definir solamente entre dos candidatos. Los penatos, si crece y Adorni, que está en 22-23, puede bajar un poco por este problema de ficha limpia, los pone en situación de empate técnico. Milei tomó una decisión que para mí es inédita. El tipo juega a su vocero y trajo a todo su gabinete a recorrer la ciudad de Buenos Aires. Que imaginemos un minuto lo que sería que el 18 de mayo a la noche, este domingo, viéramos en la pantalla detenido. También es sacerdote. Muy buenas noches, Irina Hauser. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Vamos a hablar en un rato sobre el paro general de la Unión Obrera Metalúrgica en Tierra del Fuego. Vamos a hablar sobre esas decisiones y un enfoque que sugería Daniel Filmus, lo vamos a charlar con Hernán también, el enfoque geopolítico que implica ese sistema de protección industrial, que implica de protección económica, que significa Tierra del Fuego, y que muy pocas veces se analiza de esta manera. En general, otra vez, volvemos con la planilla Excel en algunos sentidos, y vamos a ver algunas provocaciones como la de Sturzenegger y también otros economistas cercanos al gobierno sobre el tema. Pero me quedo, Irina, con otra represión, otro miércoles, de pegarle a los jubilados también. Bueno, a Paco Olveira, ¿no? Al cura Paco Olveira y otros curas de Opción por los Pobres que estaban también allí, ya van 2 al hilo. ¿Serán el tercero que haya otro tipo de reacción? Veremos. ¿Cómo fue? ¿Qué saldo dejó? Mirá, 4 curas y un pastor, por lo que me cuentan desde la Comisión Provincial por la Memoria, que vos sabés que siempre van a monitorear qué es lo que pasa. Perdón, 5 curas. La Defensoría del Pueblo también siempre está presente. Sí, son varios los organismos. Sí. Yo te cuento los datos que tengo ahora, son de la Comisión. En general son coincidentes en su mayoría. Hubo más de 100 heridos en esta oportunidad y 4 detenidos. Más de 100 heridos. Más de 100 heridos. Tengamos dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy uno miraba las imágenes, viste que hay días donde realmente el salvajismo se nota más que otros. Y hoy realmente era muy marcado. Todas las fuerzas federales tirando golpes, tirando gases de una manera muy impactante. Y otra vez contra los adultos mayores, porque vimos mucha gente tirada en el piso, vimos gente mayor tirada en el piso, con la cara gaseada, con toda la irritación que esto genera, y siempre la misma escena, ¿no? Gente que está manifestándose pacíficamente. Porque es lo que sucede. Pero bueno, ya leímos hace unos días el manual de la Gendarmería. Mirá esa imagen, Irina, mirá. Bueno, esto es Prefectura Naval. PNA es la Prefectura Naval. Están haciendo participar a la Prefectura Naval de los actos represivos, ¿te das cuenta? Sí. Todas las fuerzas de seguridad. Mirá, ese hombre también... Todavía algunos que van con las camisetas de los clubes, ¿no? Mirá, ahí también aparece un gorro. Hoy alguien, creo que Vanina había asistido en la movilización y decía, estas son las fuerzas de seguridad que después se le escapan 500 kilos de cocaína en la hidrovía. Claro. En el río Paraná, digamos, ¿no? Exactamente. Muy llamativo. Exactamente. Y todos los problemas que Carrió dice hay en el narcotráfico en el norte de nuestro país. Bueno, sí, acá hay yo te recuerdo fuerzas pegando a los jubilados. En general, el gobierno hace gala de la Gendarmería incautó no sé cuántos kilos, pero sobre todo en la frontera con Bolivia. Sí. Pero yo no sé si vos te acordás el año pasado, la cantidad de causas judiciales que enumeramos, donde había por lo menos 40 gendarmes detenidos por estar involucrados en todo tipo de contrabando, de drogas y de otro orden, ¿no? Porque te acordás que también pasaban
Pero yo insisto, es sentido común, las cosas siempre son un poco más complejas, pero el sentido común dicen, tanta gente, tanta fuerza de seguridad, toda la fuerza de seguridad pegándole a jubilados y jubiladas en los alrededores del Congreso que genera más conflicto de tránsito que la propia movilización. Y todo eso está pasando en las fronteras de nuestro país. Hay algo ahí para decir que me parece podría tener otro tono. Yo creo que yo no termino de entender cómo esto no fue un cierre de campaña hoy en la Ciudad de Buenos Aires. En esta misma situación. Es un acto concreto. ¿Por qué digo cierre de campaña? Porque ahí están las causas de defensa de los intereses de los sectores más vulnerados por las políticas de Javier Milei. Me cuesta pensar, me indigna la idea de naturalizar estas situaciones todos los miércoles. Ya sabemos que va a ocurrir y ocurre todo el tiempo. ¿Y sabes en quién pienso? ¿Te acordás? La jubilada Norma, si no me equivoco, que vino un miércoles de tormenta aquí a QR, que nos contaba algo que no se puede ver a simple vista, lo que le duelen los huesos a jubilados y jubiladas cuando el golpe viene con el escudo. Esto que parece acá un mero forcejeo, cuando empiezan a correr la línea de jubilados y jubiladas hacia la vereda a escudazos, decía que sentía que se le rompían todos los huesos por adentro. Pero vos mirá además cómo se les tiran encima. Es algo absolutamente desproporcionado, ¿no? Uno se ve en la situación de tener que estar traduciendo una imagen totalmente explícita. Así es, sí, tenés razón. Bueno, pero está bien que lo hagamos, porque por no naturalizar. El gobierno juega mucho con la repetición, así como con la repetición de las palabras. El gobierno sí cierra campaña con esto, porque hay un sector al que le vende esto. Exactamente. Pero bueno, juegan también con la repetición para que se naturalice, ¿no? Lo mismo que hacen con las palabras, con los términos, con los insultos, lo hacen con los actos represivos en la calle, porque todos los miércoles estamos viendo exactamente lo mismo. Todos los miércoles repetimos una cantidad de heridos descomunal. Hoy particularmente, ¿no? 100 heridos en esta hubo otros miércoles donde también 140 y pico había habido, más de un centenar, ¿no? Y ya ves, gente mayor tirada al piso con 5 prefectos arriba, pero es todo tan disparatado y tan bueno, desproporcionado. Está mal decirlo, ¿no? Porque ni siquiera nada de esto tendría que ocurrir. Tendrían que poder dar la vuelta al Congreso como lo quieren hacer y ni siquiera les dejan dar la vuelta al Congreso por la vereda. Se ven muchos eternautas en estas movilizaciones, ¿no? Personas que van con máscara, no es una nieve mortal, es otra cosa, pero también dañina. Imágenes que uno va pescando, ¿no? En estos tiempos de tantas simbologías. Bueno, gracias Irina. Vamos a volver, por supuesto, sobre esto. Ojalá que el próximo miércoles sea otra la historia. Nos vamos a meter, ya viene Carlos Heller para charlar con nosotros, nos vamos a meter en el dato de inflación, el IPC, 2,8%. Nos vamos a la pantalla con Hernán Lecher para tratar de analizar, desmenuzar un poco en términos de datos y después hacemos un análisis más general también con Carlos. A ver, Hernán, ¿qué hay que decir de este 2,8% que el gobierno gritó como gol? Bueno, hay que analizar si efectivamente es un gol en varias dimensiones. Yo te propongo algunas. Si querés vamos a repasar algunos datos. Lo más importante, ¿vos te acordás la semana pasada que charlamos acá? Yo estaba medio apurado, le decía a la producción, hagamos inflación. Y medio me miraban raro, me decían, pero si viene después la inflación, hagamos porque tenemos que explicarle a aquellos que no ven qué es lo que va a pasar con este dato que finalmente fue lo que le dijimos que iba a pasar la semana pasada. ¿Qué es lo que pasó? 2,8 es el dato general. Veníamos de 3,7, ¿no? Yo no suelo traer esta placa, pero es muy ilustrativa porque tiene casi todos los datos que son interesantes para hacer un buen análisis. Estacionales, 1,9. Quedaron por abajo. ¿Qué son los estacionales? Son aquellos productos que de repente, en un momento del año, tienen un comportamiento particular. Educación en marzo. Frutas y verduras, que no sé, la banana aumenta en abril. Bien, eso tiene, es decir, se saca el efecto en la inflación para tratar de analizar si la estacionalidad te ayudó o no te ayudó. En este caso, es cierto que da positivo, pero da por debajo de la inflación, o sea, se te tiró para abajo, te ayudó. IPC núcleo, es decir, la inflación, diría Milei, la inflación sacándole todo lo que es la intervención, es decir, todos los regulados, los estacionales, cómo funcionaría
si nadie se mete. Yo digamos. recuerdo que Milei, cuando la inflación todavía en su gobierno era alta, decía, bueno, pero el IPC núcleo está dando para abajo, así que Claro. vamos a mirar ahí para decir que estamos efectivamente domando la Y inflación. además había dicho, cuando el IPC núcleo llegue al 1%, yo voy a bajar el crawling a 1. Sí. Bueno, bajó el crawling a 1 y hicimos unificación cambiaria y nunca llegó, ahora te lo voy a mostrar, vamos a detenernos un poquito, pero nunca llegó a 1 ni cerca, porque esto estuvo por encima del promedio, dato que en otro momento hubiese sido preocupante para el gobierno, Claro. ahora parece que no les preocupa. Es más, si hubiera sido otro gobierno hubieran dicho, sí, 2,8, pero mirá la núcleo, Claro, hubieran dicho, ¿no? exactamente. Exacto. Regulados. Acá está la mano directamente de Milei. ¿Qué son los regulados? Tirando para abajo. Servicios, transporte. Tarifas, por ejemplo. Tarifas, básicamente. Si querés te lo muestro en una gráfica muy ilustrativa y pedagógica para aquellos que están del otro lado. Te tracé la raya de la inflación. Sí, Te puse la núclea arriba, ¿viste? claro, Fíjate. porque dio más que el promedio que es Y 2,8. acá que te traje, todos los regulados. ¿Y dónde están? Ah, es muy interesante Todos esta abajo. placa. Acá están los estacionales, frutas menos 2,1, verduras menos 2,6, tiró para abajo. Claro, en el promedio te quedó un poquito para arriba, no está solo eso, pero traje esas dos cosas que directamente dieron Claro, negativo. que muestran por qué te tira para abajo. Electricidad y gas 0,5, prepaga Pará un segundo ahí. 2,3. 0,5. Eso es casi congelamiento de tarifas. En otro momento hubiesen dicho plan platita. Plan platita. 0,5. Por vía indirecta. 0,5 en el país. Eso significa haber congelado todo. La electricidad, el gas, todo. El resto del transporte también, 1,6, combustible 1,7. Acá no está la baja porque la baja es recién del mes de mayo. Quiero decirles una Igual es cosita. una suba. Hoy subió. Y en la práctica solo fue la reducción del 2%. Probablemente porque el otro 2% se lo debe haber comido el impuesto a los combustibles. No lo sabemos, Bien. pero cuando vos mirás los números solo bajó 2, no bajó 4, nunca bajó 4. Bueno, telefonía, prepaga, todo para abajo. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Esto está bien o está mal? Bueno, depende, qué sé yo, es debatible. Ahora, lo que está claro es que cuando el gobierno dice, mirá qué genios que somos, bueno, manoteaste todas las herramientas que vos tenías, que por cierto no tienen nada que ver con tu diagnóstico. Es decir, pará, pero no es tu caja, o sí, es la caja de herramientas de Milei, del dogma libertario. No, tirar el ancla, a ver, imagínate que según el gobierno, la inflación es un fenómeno monetario que, bueno, es estrictamente por emisión. Ujú. Nada de esto tiene que ver con eso. Por fabricar plata, digamos. Esto tiene que ver con costos. Es otro diagnóstico distinto. Es más, Milei comete grandes errores. Otro día lo vamos a debatir, pero cita a Friedman y comete grandes errores, por ejemplo, respecto de cuándo va a bajar la inflación cuando yo dejo de emitir. En realidad, cuando escribió Friedman en los 80, eso era casi 2 años. Pero la Reserva Federal, Blanchard, hizo un estudio hace algunos años atrás y le da 12 meses. Es decir, ya tendría que haber bajado la inflación. A ver, pero no pasó. Por lo que vos decís, Milei dice, la inflación es un fenómeno monetario, es decir, de imprimir plata. Pero para resolverla voy a tomar las herramientas que Claro. tiene la teoría de que en realidad es un problema de costos. Sí, claramente. Y agrego, ahora vamos a la núcleo para terminar, pero fíjate las herramientas que utilizó. Regulados, Ujú. salarios. A la baja. Friedman dice que los salarios no son inflacionarios. Caso emblemático, la paritaria de comercio. Exacto, no tiene nada que ver con el diagnóstico, ¿no? Claro. Control de precios. Llamo a los supermercados y le digo, che, no aumenten, no reciban aumentos. ¿Cómo es? Ninguna de las cosas que utilizó, de las herramientas que utilizó, y la otra es el ancla del tipo de cambio, que lo hizo hoy con un tipo de cambio que flota, pero apuntalando el carry. Con lo cual te tira, o sea, y te promueve a que vos te sueltes de los dólares y baje el tipo de cambio. Es decir, las 4 cosas que utilizó, ninguna tienen que ver con el diagnóstico inflacionario. Usó la caja de herramientas, si querés, del peronismo. Claro, de otro. Un poquito más cercana al peronismo, no sé, pero al menos más cercana al peronismo. Te muestro la última, que tiene que ver con la inflación núcleo, que recién hablábamos. Es la serie de la inflación núcleo de los últimos 8 meses. Mirá, ¿vos qué ves ahí? ¿Que baja? Yo veo que se mantiene arriba, en el Ahí, orden ¿no? del 3. Da la impresión que tiene una seria dificultad para romper este piso. El promedio da 3%. Sí. Dio 3,2 este último mes. Bueno, había logrado en enero bajar un poquito. El promedio da 3. Es decir, encontró una resistencia a la baja, ¿sí?
más o menos en ese valor. Es un problema para el gobierno. Es cierto que mayo va a venir más moderado, lo anticipo acá. Mayo va a venir más moderado porque además de esto, o sea, profundizaron la caja de herramientas que no son parte de su taller. No la propia, la usaron claro. más. Se la pidieron al mecánico de al lado. Sí, se la chorearon y con eso están tirando para abajo. Mayo probablemente venga aún más moderado, vamos a ver, todavía falta recorrer una parte del mes, pero lo que tiene que ver con regulado ya te anticipo que va a pasar eso, los salarios lo mismo, bueno, el ancla del tipo de cambio lo mismo. Es decir, esa misma herramienta que utilizaron en abril la usaron aún más en mayo. Te cierro con esto. Ojo, porque el gobierno vende como un gran logro que la inflación fue del 2,8 y que su salida del cepo trucha fue exitosa por eso. Trucha Ahora, porque todavía hay regulaciones del tipo la de cambio. unificación cambiaria, si querés. Ahora, si vos medís, haces un análisis un poquito más sesudo y decís, pará, yo tendría que sumar marzo y abril para hacer un análisis serio, porque es evidente que en marzo las empresas descontaron la devaluación que creían que iba a haber. Te da 7%. La devaluación, sí, el día que se desarmó una parte del cepo, fue del 11%, que fue lo máximo. Hoy fue de un 5%. Es decir, todo se te fue a precio. Toda la devaluación se te fue a precio. ¿Se entiende? Eso se llama pass-through. Todo, te comiste todo. Todo lo que devaluaste, todo a precio. Ojito, si mañana devaluás 5 puntos, medio que te comes esa inflación, ¿eh? Gracias, Hernán. Seguimos con esto y lo saludamos a Carlos Heller. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Primero, si coincidís, si tenés una mirada, ¿y qué querés agregar a lo que plantea Hernán sobre el dato del 2,8 de hoy? Sí, coincido. Además, el dato anualizado, la variación interanual, da 47,3, que no tengo el número, pero si hiciera la núcleo de 3,2 y la anualizo, me da por ahí. Es decir, que la inflación verdadera, subsistente, más allá de todas esas acciones, anda por ahí alrededor del 3% mensual. Yo sigo agregando, el gobierno diría, pero ¿de dónde venimos, Carlos? 46%. Te da 46. 46, por eso te digo, yo bueno, me hice el cálculo, a pero ojo. A ojo dije, da por ahí. Pero el gobierno igual diría, bueno, pero ¿de dónde venimos? Mirá cuál era la anual del año pasado. Pero ahí tendríamos entonces que decir cómo impacta en el bolsillo, en la distribución del ingreso y demás. Porque el famoso plan platita, del que recién hacía memoria Hernán, tiene que ver con todo lo que se le dio a la ciudadanía y a los sectores más débiles y demás para compensar este tema de la inflación. Pero yo me quería, de cualquier manera, referir a otra cuestión. Sí. Que me parece interesante y que le voy a pedir a Hernán que me ayude. En el abierto por divisiones de los índices de precio, alimento y bebida a nivel nacional 2,9, es decir, prácticamente lo que da al nivel general. Alimento y bebida 2,9. Ahora, el INDEC informa también que la canasta básica alimentaria fue de 1,3. ¿Canasta básica alimentaria qué incluye, Carlos? El ingreso de los indigentes, que yo creo que deben tener mucha dificultad que sea un poco más que comida, ¿no? Si una persona para no ser indigente tiene que superar ese consumo, esa canasta. Ese nivel de ingreso. La canasta básica alimentaria dio 1,3 y la canasta básica total, que con es otros de bienes, los pobres, 0,9. Ah, la total. La total, 0,9. Ahora, no puedo encontrar cómo, porque yo miro los datos desagregados. ¿Qué compone la canasta básica total? Porque alimento y bebida dio 2,9. Prenda de vestir dio 3,8. Vivienda, agua, electricidad, gas dio 1,9. Dio 1,9. ¿Cuáles? Comunicaciones dio 2,8. Restaurantes 4,1. Bienes y servicios varios 2,5. Son los regulados. Pero aún así, ¿cuánto dieron los regulados? Dio 1,8 creo, 1,7. Sí. Por eso, y da 0,9 la canasta básica total. Debajo del promedio. A ver, ahí para mí lo llamativo es la diferencia entre la canasta básica alimentaria y alimentos. Sí, porque bueno, por eso empecé de ahí.
cuando vos... 2,9 contra 1,3. Eso es rarísimo. Pero no puede explicarse por el tipo de alimento que incluye esa canasta y que esos alimentos haya estado elaborados. Pregunto. La magnitud es muy significativa. Vos estás diciendo que los pobres, además de comer menos, comen alimentos de peor calidad y demás. No, pero que esos aumentaron menos que el promedio. Que esos aumentaron menos que el promedio. Sensiblemente menos. Eso es muy llamativo. O sea, la diferencia es muy llamativa. Claro. Porque en el promedio de 2,9 están todos. Están los mejores y los peores. Claro. El promedio. ¿Cómo hace para bajar a 1,3? Sí, dicho de otra forma, para que te dé 2,9 y el 1,3 signifique la canasta de alimentos más barato, tiene que haber una especie de canasta de alimentos caro que debe haber medido 7, 6. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es raro. Es Puede raro. pasar. ¿Pero están poniendo en duda el índice? Yo no lo había visto, me lo habías anticipado vos y ahora Carlos, pero me parece realmente llamativo esa diferencia. Son datos de hoy. Yo por ahora lo que tengo es el dato. No sé, puede ser que alguien lo pueda explicar, pero realmente... Pero con la experiencia que ustedes tienen le llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Hoy, Carlos, cuando hablábamos temprano, dijiste algo que a mí me parece muy elocuente. Vos dijiste, lo sintetizaste de esta manera. Es 2,8 la inflación más el ajuste. Obvio. Es 2,8... En la cuenta tiene que estar eso. No, a ver. Es decir, el gobierno te dice, yo voy a hacer un ajuste para bajar la inflación. Entonces tenés 2,8 más todo el ajuste que se comió. El presidente hoy, en el acto de cierre de campaña de Adorni, que hablando del Estado, quiero decir que no solo fue el presidente, sino todo el gabinete, incluido el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, detrás de estaban Adorni y Milei adelante y estaba todo el gabinete. Esto del Estado... El partido del Estado. El partido del Estado y demás, se contradice un poco el discurso con la gestualidad. Buena observación. No, digo, viste esa foto, estaban todos. Más allá que después viene esto que estabas diciendo vos en la presentación, de los muchachos diciendo me ofrecieron 25.000 pesos y ahora me quieren dar 10. No uno, muchos. Muchos, sí. Cosa que también no parece ser una práctica demasiado republicana. No parece ser una práctica demasiado republicana. Pero en el acto, Milei volvió a decir con énfasis, hicimos el ajuste más grande, no de la Tierra, del universo. Sí. Usó esa palabra, del universo. Tiene contactos el hombre. Nadie ajustó más que nosotros en ningún lugar del universo. Bien, ¿qué quiere decir ajustar? Porque cuando Hernán me puede ayudar, porque él maneja esos datos incluso mejor que yo. Cuando vos te metés en el ajuste, el rubro más grande que se ajustó es la obra pública. El más grande. Que, vamos a volver a decirlo, lo ejecutan privado, porque no hay empresas de obra pública en la Argentina. No existen las empresas de obra pública. Si querés, hago una pausa, abro un paréntesis. Santoro se la pasa denunciando que en la ciudad, dice que usted ve una cuadrilla que le están arreglando la vereda, usted dice, ¿quiénes son? Son de la municipalidad. No, es una empresa privada. ¿Y quién controla Silva? Otra empresa privada que está para controlar, es decir, que está todo privatizado. Por lo tanto, cuando vos decís ajuste de la obra pública, estás diciendo ajuste de contratos que empresas privadas dejaron de ganar, que se tradujo en trabajadores que se despidieron y todas las cosas que traen aparejado. Es decir, no es la casta, no es el Estado, es la gente, como le gusta decir a ellos. ¿Cuál fue el segundo rubro que más se ajustó? Jubilaciones, el rubro previsional. Otra vez, del ajuste del rubro previsional, el 80% es salarios, es decir, remuneraciones, para decirlo con precisión. El 80% es remuneraciones. Así que otra vez le ajustaron a la gente que tendrá que haber ido a ajustar a veces sus consumos y demás. Si mi memoria no me falla, el tercer rubro tiene que ver con las transferencias a las provincias, las llamadas transferencias no discrecionales. Exacto, discrecionales. Que no son discrecionales o no deberían ser discrecionales. Son las que están fuera de las automáticas. De lo obligatorio que es la coparticipación, digamos, es eso. Bueno, ese es el tercer rubro de baja. Pero que están asignadas a obras en provincia. Y el cuarto rubro, y sigo apelando a mi memoria,
es recién lo que podríamos llamar los gastos del Estado, Sí. que creo que es un 13% del total de lo que se ajustó, insisto con la memoria, que también un 70-80% son salarios, son los 45.000 trabajadores que echaron, y el atraso salarial que tiene el sector público, Claro. que es el que mayor atraso tiene cuando te metes en el análisis de las variaciones salariales. Esa es la composición más importante del ajuste. Del ajuste. Sí. Es decir, todo sobre la gente. Todo sobre la gente. Todo sobre los trabajadores, porque yo te lo vuelvo a repetir. Cuando a eso lo traducís, todo eso es pérdida de puesto de trabajo, son los 160, 180.000 trabajadores entre públicos y privados que se quedaron sin trabajo. Eso tiene que ver con los atrasos salariales. Pero, ¿y eso es un mecanismo, ese ajuste es un mecanismo que el gobierno utiliza para bajar la inflación? Obvio, obvio, porque sobre la base de ese mecanismo y sobre la base... ¿Cuántas veces hablamos de la paz de los cementerios? Es decir, si yo logro bajar la inflación sobre la base de la recesión, no hay ningún mérito. Si nadie puede consumir, nada va a aumentar. Desde luego que cuando la gente no puede pagar, las cosas no pueden subir, dejan de subir. Pero eso es muy, digamos, dramático, visto desde el lado de los que consumen. Entonces vos tenés el 2,8 más la recesión generada por las políticas. Así es. Y en definitiva tenés números parecidos a los que tenías antes, o en algunos casos superior, pero te estás morfando una recesión. Y Prefiero sí, lo porque anterior. yo te diría, me viene a mi memoria a la actual ministra de Seguridad de la Nación, con un cartel, no es pero con un era cartelito parecido. con el que aparecía en el Congreso, cuando daban la inflación del Congreso, entre comillas, que era el famoso Grupo A, que eran valores más bajos que estos, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con políticas expansivas, con políticas de creación de empleo. Sí, no apelando a la recesión. No apelando al ajuste y a la recesión, al contrario, creando derechos, todos que tienen costos, haciendo inversiones en ciencia y tecnología, haciendo un montón de cosas que implicaban más gasto y sin embargo no significaban un crecimiento de la inflación, pero esta gente lo denunciaba como una inflación desbocada. Y estos números son mayores que los que, insisto, es fácil buscar. Sí. Sí, se recuerda, es emblemático. ¿Sabés quién estaban en esa foto? ¿Quién? Sturzenegger, Patricia Bullrich, que eran los diputados que en ese momento... Grupo A. Del Grupo A, claro. Bien. No, digo, para hacer memoria, porque Bueno. si no hacemos memoria incompleta. A mí me parece muy importante esta explicación. Se da poco, es el 2,8 más todo el ajuste que se utiliza para bajarlo y lo que contaba Adrián, lo que contaba Hernán, pisar los salarios y además el tema del tipo de cambio. Y agregale algo que dijiste recién en la introducción. Todo lo que está sucediendo y que va a ir impactando en el paso del tiempo, que es esta apertura sin sentido. Ahí está la foto, mirá, Carlos, para vos, lo pedís, lo tenés. Mirá, muy bien. Otro semblante, no, ahí estamos, No, ese soy ahí yo. está. Otro semblante. Y Exacto. si sacamos un segundito el zócalo, se ve, ahí está. 1,92. Y era un escándalo. Y era que estaban denunciándolo. Septiembre del 2015, 1,92. Mirá qué escándalo. ¿Qué haces perdido, podríamos decir, no? Qué lindo, ¿no? Muy buen recuerdo trajiste, Carlos, muy bueno. Muy bueno. Entonces yo lo quiero vincular a otra cosa, que con dos cosas que vos dijiste que son importantes y que coincido. Una es la dispersión y otra es repasar esto que está pasando. Pera de China. La Argentina es el segundo productor mundial de peras. Argentina es el segundo productor mundial de peras. Estamos comiendo cítricos de Egipto, peras de China. Ya no hablemos de celulares y de cosas de alta tecnología como es este tema de Tierra del Fuego. Te vuelvo a repetir, peras chinas, naranjas egipcias y así tomates chinos, creo, de también. no sé dónde. Entonces, y los productores acá tirando la producción. Y los productores de yerba mate, lo hemos hablado ya un montón de veces, las fábricas de yerba mate importando yerba de países limítrofes que en función del atraso cambiario es más barata que la que
tendrían que pagarle a los productores locales que se la tienen que... Pero, perdón, ¿y el gobierno lo hace por algo de muy corto plazo, que es tratar de tener esos productos más baratos para bajar los precios? Sí, claro. Seguro. ¿Pero a qué costo? Vuelvo. Porque cuando vos destruís las producciones de cítricos y de pera y de todo lo demás, no son automáticas. Una planta, para que llegue a producir, demora años. Y si la producción se destruye y esas plantas se dejan de cuidar, claro, tener nuevas plantas va a demorar después un montón de años. No es que el año que viene dale que va y está todo bien. No pasa eso. Claro. Entonces hay una hipoteca ahí que se está construyendo y que tiene primero una etapa de cortísimo plazo que se llama octubre. Hay que llegar a octubre de cualquier manera, incluido, y otra vez pido la ayuda de Hernán, con esta fenomenal cuestión que están inventando ahora con este blanqueo sin ley. Momento, no se nos apuren, porque habló Milei. Sí. En un instituto de finanzas. Así es. Y fue bastante prolijo en el vocabulario, creo que habló en latín o en francés. Sí, franceses. Volvió a referirse a este tema y lo hizo de esta manera, mirá. Porque en el fondo saben cuál es la realidad, tienen miedo de dejar los dedos marcados. Y que Arca los vaya a perseguir. Y por más que yo le jure que Arca los va a perseguir, no los va a perseguir, bueno, pero dice, bueno, pero hay otros gobiernos que lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en conjunto Arca, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central, para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Casi no requiere explicación, casi. Pero yo voy a apelar a la memoria y me voy a ir bastante atrás. Cuando Macri hizo el blanqueo, hubo, para conseguir los votos en el Parlamento, una negociación con el Frente Renovador que le exigía que pusiera una cláusula que limitaba la posibilidad de blanquear a los funcionarios y sus familiares. Claro. Los diputados del PRO aceptaron la modificación y con esa modificación el Frente Renovador le dio los votos y la mayoría para que se apruebe el blanqueo. Macri la vetó, ese punto vetó, es decir, una verdadera trampa procedimental, diría yo. Me acuerdo porque yo estaba ahí. Macri vetó luego ese punto y los familiares pudieron blanquear y fue un escándalo. Incluso creo que Macri tiene un proceso que le hizo Solá, por eso. Felipe Solá. Felipe Solá, sí, si mi memoria no falla. Y pudieron blanquear todos los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Se hizo aquel blanqueo. El blanqueo de la Libertad Avanza del año pasado, hecho por ley, tratado por el Congreso, incluye, porque fue producto también de negociación y de la necesidad de construir mayoría, un montón de no puede blanquear, entre ellos funcionarios actuales de la Administración Nacional, Provincial o Municipal, o que hayan estado en la función en los últimos 10 años y sus familiares de hasta segunda o tercera generación no pueden. Y después hay otra lista. No pueden, por ejemplo, los que tienen plata declarada en los paraísos fiscales, no pueden blanquearla. Desde luego, los que tengan denuncia y se suponga que es producto de contrabando, producto de narcotráfico, producto de todos los delitos groseros, digamos, que puede haber, ninguno, todos esos no pueden, a pesar de que son héroes, no podían blanquear en la ley que se aprobó a la propuesta que hizo la Libertad Avanza. Con ese blanqueo, y ahora vamos a la secuencia, consiguieron 20 y algo de $1.000 millones. Le duró poquito, no les alcanzó para nada y al ratito tuvieron que ir al Fondo Monetario
y dijeron, oh, ya está, ahora conseguimos 15.000 palos que nos ingresaron en efectivo y tenemos resuelto el problema. No les alcanza de vuelta y entonces quieren hacer un blanqueo negro, sin ley, resuelto, no saben cómo, porque decreto parece complicado, porque además el decreto después tiene que ir al Parlamento y si se lo bochan se cae, entonces ¿quién va a blanquear? Entonces creo que están pensando en una resolución del ARCA. Ahora la pregunta es ¿quién va a blanquear con una resolución del ARCA? Es groserísimo el asunto. Es una locura, esto es una locura. La atribución impositiva es del Congreso, porque el Congreso es el que te puede perdonar impuestos o no te puede perdonar impuestos, con lo cual tiene que haber una ley de amnistía. Ahora, es muy llamativo, ya seguimos, Carlos, porque los héroes son los que fugan, pero los villanos eventualmente son los periodistas que denuncian o que reflexionan respecto de estos temas. Sí. Está conectado Ari Lijalad, colega del Destape, es uno de los periodistas que fue denunciado por el presidente de la Nación, Carlos Palni, Viviana Canosa y Ari Lijalad. Ari, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por estar. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, lo escuchamos un poquito bajo, ahí vamos a recuperar. Gracias, insisto, en el esfuerzo, porque mañana se despierta muy temprano para cumplir su tarea, así que gracias por eso. ¿Cómo estás mirando? Ya pasaron varias horas, me parece que hay una secuencia de respaldo muy interesante, muy importante, incluso de colegas que no necesariamente piensan o tienen subjetividades políticas parecidas. ¿Cómo estás por estas horas? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás viendo toda la escena respecto de la denuncia? Mirá, para mí la denuncia es una buena oportunidad para esto que vos decías, para que se entienda que no es un tema individual, que la libertad de expresión no se trata de mí, no se trata de un caso concreto, sino que es una cuestión colectiva. Y es una cuestión colectiva porque la libertad de expresión de los periodistas tiene que ver con la posibilidad de hablar de todas las otras libertades a las cuales se le está pasando la motosierra. Entonces, yo descreo de que Milei me haya denunciado porque no le gustó la nota que publiqué o porque se sienta realmente ofendido porque mostramos algo obvio, que es que el discurso que él tiene similitudes con el discurso nazi y eso es por lo que me denunció, sino que el verdadero problema de Milei es que hay periodistas en Argentina, yo soy uno, hay muchísimos más, que publicamos sobre esto, sobre el resto de las libertades de nuestra vida cotidiana que se ven cercenadas por sus políticas de gobierno y intenta con este tipo de acciones meter miedo, no a mí, repito, porque yo calculo que sabe que no va a funcionar conmigo, sino a todo un sistema de medios para que o no diga o se autocensure o tenga, digamos, temor a publicar y a decir cosas. Yo veo ese objetivo. Por eso me parece importante lo que va a suceder mañana, que es que la nota que Milei no le gustó, que yo la publiqué el domingo 4 de mayo, hace 10 días. Que nosotros leímos el lunes, Ari, que nosotros leímos buena parte de una nota extensa, pero muy rica, muy interesante, la leímos aquí como apertura. Bueno, mañana va a salir de vuelta la misma nota, porque yo la escribiría de vuelta y la publicaría de vuelta con las mismas comas y las mismas tildes, pero no firmada por mí solo, sino firmada por más de 600 periodistas y artistas. Qué bueno. Que decidieron tomar esa nota y firmarla de forma colectiva. Esto es una iniciativa del Sindicato de Prensa que la circularon en estos días y firmaron muchos, entiendo que vos sos uno de los que firmó. Y va a salir mañana, entonces ahí vamos a ver si realmente Milei le molestaba la nota. Entonces si el problema era la nota, tendrá que denunciar a los 600 periodistas y artistas que la firmaron. Y si no la nota, ahí vamos a ver que era otra cosa, que en realidad lo que le está molestando es esto que digo, que es que hagamos periodismo en nuestro caso y hagan otras cosas, no solo los periodistas. La libertad de expresión no es un monopolio nuestro. Claro. La libertad de expresión es un valor muy importante para la democracia. A ver, Ari, tengo dos preguntas que no querría perder, pueden aparecer otras, pero primero, vos esto lo explicás en tu nota. El presidente dice o señala al periodismo como si le molestara que él refutara elementos de alguna publicación periodística o que señalara que eventualmente no son ciertos o que son opiniones diferentes o que tienen alguna hazaña en particular respecto del accionar del propio gobierno. ¿Cómo diferenciás una cosa de la otra? Porque eventualmente tiene derecho a decir, mirá, esto no me gusta o esto no es así, acá están los datos. Sí, claro. A ver, yo considero que decirle a un periodista que miente no es un atentado a la libertad de expresión,
disentir con un periodista no es un atentado a la libertad de expresión, y refutar a un periodista con información que muestre que lo que ese periodista publicó no es cierto, no es un atentado a la libertad de expresión. Se ha tergiversado demasiado esto y se intenta comparar momentos en los cuales funcionarios públicos discutían con periodistas y no les gustaba lo que publicaban, con lo que hace Milei, que no es que le dice al periodista solamente mentiroso. Le dice mentiroso después de generar un contexto donde incita al odio e incita a la violencia contra esos periodistas. Entonces ahí cambió la ecuación. No es que le está llamando mentiroso, sino que está incitando al odio contra ese colectivo, que es un colectivo importante, repito, porque es el que produce la información en la Argentina. Entonces, yo creo que hay que diferenciar muy bien eso, porque si no, entramos en la lógica de a los periodistas no se nos puede decir nada. Y eso es falso. O sea, no somos vacas sagradas, no tenemos ninguna coronita, ningún privilegio. Si alguien cree que nosotros mentimos, nos puede decir que mentimos, porque si no, nosotros podríamos decir cualquier cosa y nadie podría defenderse. Ahora, de hecho, en la Argentina, el delito por el cual a mí me denuncia, que es calumnias e injurias, ya ni siquiera existe en el Código Penal cuando se trata de funcionarios públicos, y no existe por algo muy importante, y es que la Argentina ya fue sancionada 2 veces por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violar la libertad de expresión, puntualmente por denuncias de calumnias e injurias que hacían funcionarios públicos a periodistas. Uno fue el caso Fontevecchia, 2001, y otro fue el caso Kimmel, 2009. Y en el 2009, Cristina, ante esa sanción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, decidió derogar las calumnias e injurias para periodistas. Ahora, lo que Milei hace, eso sí es un delito, que es incitar al odio y a la violencia contra el que piensa distinto. Es el eje de la nota. Claro. Y el eje de la nota lo que muestra es cómo eso atraviesa al sistema de periodistas, pero cómo eso atraviesa además a todo el sistema democrático, porque la parte de la nota por la cual denuncia es donde comparo los discursos de Milei con el discurso nazi. Y lo comparo con algo muy básico, y es que Milei comparte en sus redes sociales un video, que ustedes lo habrán visto, donde se ve una serie de zombies que están infectados por el virus QK12. Sí. Esos zombies son Néstor Kirchner, Cristina, Baradel, hay artistas como Fito Páez, como Flor Peña, está Nati Saracho, bueno, hay distintos personajes que están infectados con este virus y son zombies. Cualquiera que haya visto películas de zombies sabe que el zombie o lo matás o te mata y te contagia ese virus. No es humano, para empezar. ¿Cómo? No es humano. No es humano, pero además es algo que te quiere matar, y según el video que comparte Milei, o sea, el discurso de Milei, es que ese virus QK12 es el que impide el cuerpo de la Argentina se desarrolle y tenga una vida plena, y llega él como salvador a sacarnos de ese virus de encima. Hitler decía que él era el Robert Koch de Alemania. Robert Koch había sido el científico que descubrió la bacteria de la tuberculosis, una bacteria muy dañina para el cuerpo humano y que había que sacarla. Hitler decía que él había descubierto la bacteria que era dañina para el cuerpo alemán, que eran los judíos, y las soluciones de aquella Alemania post Primera Guerra Mundial, hundida en la hiperinflación, el desempleo y un montón de quilombos que tenían, era eliminar la bacteria que molestaba al cuerpo alemán, que era la bacteria judía. Bueno, el discurso de el país es un cuerpo y hay una bacteria que no lo deja crecer y desarrollarse, es el mismo. Para Hitler esa bacteria eran los judíos, para Milei esa bacteria o ese virus somos todos los que pensamos distinto. Por eso esto va mucho más allá de que me haya denunciado a mí, particularmente por una nota y particularmente por la comparación del discurso nazi. Acá está en juego la libertad, en términos mucho más amplios, de un gobierno que dice actuar en nombre de la libertad, y ahí sí le pasa la motosierra a la libertad de laburar, a la libertad de tener una paritaria, a la libertad de comprar comida, a la libertad de comprar medicamentos. Y no quieren que nosotros digamos esas cosas y ahora le dediquemos tiempo, en este caso un programa de televisión, a hablar de una denuncia penal. Por eso yo trato de no hablar tanto de la denuncia penal, sino hablar, por ejemplo, como estaban hablando ustedes, de la inflación, de los datos que dio ayer el INDEC, de que los salarios reales en la Argentina hoy están peor que en la pandemia. Y hablar de esas cosas, para hablar de esas cosas necesitamos tener libertad de expresión. Milei ataca la libertad de expresión para que no hablemos de esas cosas. Ari, la última. Ayer lo charlamos también, tuvimos un programa muy interesante sobre esto. Da la sensación,
vos lo planteás en la nota también, que ya está claro que el discurso violento o que la apelación a la emocionalidad violenta como forma de hacer política, como forma de acumular política, no es un desborde de Milei o de algún otro dirigente, sino que hay un plan por detrás, y vos citás en la nota también ingenieros del caos, etcétera, etcétera. Es decir, el diagnóstico de que es un plan y que hay alguien siguiendo paso a paso, eso me parece que está. Y lo que genera efectivamente una sociedad, la fragmentación, ver al otro como un enemigo, no como un adversario, eventualmente alguien con quien se puede dialogar. Ahora, nos daba la sensación que estamos medio haraganes en términos de respuestas hacia eso. Te quiero preguntar si vos tenés algo en mente, si estás observando algo que ocurre en nuestro país, es decir, ¿de qué manera se puede, más allá del diagnóstico, contrarrestar efectivamente esto que ha sido muy exitoso, incluso para el propio Milei? Bueno, pero viste que se dice que hubo un resurgimiento de la derecha a nivel global y que van ganando, etcétera. Uno mira alrededor y en Brasil gobierna la izquierda, en Uruguay gobierna la izquierda, en Chile gobierna la izquierda, en Bolivia gobierna la izquierda, en Colombia gobierna la izquierda, en México gobierna la izquierda. Los únicos que quedamos de derecha fuimos nosotros. Y hay ahí también algo interesante para pensar, y es este vínculo que hace parecer a las relaciones carnales de los 90 como un acto de soberanía, este vínculo que tiene Milei con Estados Unidos, y que tiene una razón de ser para Estados Unidos, que es que necesita que haya el argentino una suerte de virrey que repita que el único vínculo que tenemos que tener con el mundo es con Estados Unidos. De hecho, todos los presidentes de Latinoamérica en este momento están en Beijing. Están en Beijing firmando acuerdos con China para tener inversiones chinas como la que tuvo Perú, de un puerto inmenso, el más grande de América, hoy, como la que tiene Brasil, que va a construir otro puerto más grande que el de Perú. Están haciendo inversiones en ferrocarriles, en un montón de cosas. Y nosotros nos estamos quedando afuera porque Milei tiene un manual. Esto que decías antes, yo creo que Milei es metodológico y es performático. Él tiene un manual que ha estudiado y que lo sigue con una performance actoral que hace parecer que va a los tumbos, que se equivoca, que actúa por sus emociones, etcétera. Yo creo que eso es parte de su manual. ¿Será un manual sectario, que no coincidimos, que nos parece que no va a funcionar? Puede ser, pero yo creo que hay una planificación ahí. Y a tu pregunta, creo que no hay mucha planificación por parte de la oposición, y que Milei también está aprovechando esa situación, pero experiencias mirando alrededor hay un montón. Digamos, los únicos países que han girado a la derecha son Estados Unidos, Italia, Hungría, y paremos de contar. El resto del mundo está yendo para otro lado. Ari, gracias, te mandamos un abrazo enorme y nos da mucho gusto lo que nos contaste, que mañana salga esa nota, 600 periodistas, colegas que hacen propio lo que escribiste, y a ver qué hace el presidente, si efectivamente expide 599 denuncias más. Un gran abrazo. Abrazo grande. Que esté muy bien. Ari Lijalad. Si quieren comentar algo sobre esto, tengo otro tema, Carlos, para plantearte, pero te veía con atención siguiendo cómo caracterizaba Ari la escena. Estoy totalmente de acuerdo. Y en todo lo que dijo, pero además rescato esto del manual. Lo hemos hablado vos y yo un montón de veces, así que no tengo que explicarte que estoy de acuerdo. Y hasta lo dije con un sentido autocrítico de a veces nuestras propias charlas y demás, que logramos lo que ellos tienen como objetivo, ¿no? Es decir, en el manual famoso que se explica en Los Ingenieros del Caos, creo que Steve Bannon dice, el asunto es que hablen siempre de vos. No importa inundar la zona. Dice, así es, no importa si bien o mal, pero estar en el centro de la escena de manera permanente. Creo que Milei eso lo ha aprendido y lo aplica rigurosamente y lo logra. Y entonces vos te metés en programas que son críticos de la gestión del gobierno, pero giran todo alrededor y está todo el tiempo la imagen de Milei en la pantalla. Todo el tiempo está la imagen de Milei, todo el tiempo está Milei dijo, Milei hizo, no dijo, dijo. Y bueno, creo que eso es parte del plan. Siempre cómo hacer para no... Y sí. Para al mismo tiempo no dejar pasar cosas que son muy agraviantes. Tal vez yo te lo dije con un ejemplo, ¿no? No es lo mismo una ensalada de tomate y cebolla que una de cebolla y tomate. Así es. Es la cuestión de la proporción de los ingredientes. Déjame hacerte una última pregunta. Enseguida Irina va a ampliar la información que nos trajo el lunes. Explotó lo que contó Irina y lo que mostró Irina. Novelli, la hermana y la madre de Novelli, socios de Milei, muy vinculados al tema Libra, entrando a una caja de seguridad que habían abierto pocos días antes de que se conociera
la criptomoneda Libra y que al día hábil siguiente fueron a sacar algo. Hoy iba a haber una sesión, Carlos, corregime, Sí. en la que tenían que presentarse para responder preguntas el ministro de Economía Caputo y Cunio Libarona de Justicia. Sí. Yo leí por ahí que el peronismo también fue cómplice, o que se confiesan cómplices con lo que pasó con Misiones con ficha limpia y que hoy decidieron no dar quórum o no estar las voluntades necesarias para hacer la interpelación. ¿Fue así? No. Antes déjame decirte una cosa, casi haciendo una chicanita. La hermana y la mamá de Novelli entrarán en la galería de héroes. Es correcto. Claro. Digo, sí, pues están, sí, muy bien. Así entrarán en la galería de los héroes. ¿Será por eso que Milei no les dice nada? Por eso, ni lo denuncia? son héroes. Sí, Son héroes. muy Bien. bien. Ahora, yendo a tu pregunta, yo te lo puedo contestar porque además, no te voy a decir que fui protagonista, pero yo vi cómo yo estaba sentado al lado de Germán Martínez ayer en la Cámara de Diputados, en el anexo, en la reunión, que deberíamos también hablar, donde dictaminamos respecto de restablecer la posibilidad de la moratoria previsional, a recomponer con el 7 y pico % que se quedaron cuando hicieron el ajuste en febrero Las jubilaciones. de las jubilaciones, en actualizar el bono de 70.000 pesos e incorporarlo al salario de manera que se... Dictaminar quiere decir que se trate en el... que se vaya al recinto. Sí. Desde luego hubo varios dictámenes, hay uno de mayoría que es el que propiciamos nosotros y que contiene todas estas cuestiones, incluye también un tema de las cajas previsionales de las provincias, son 5 puntos. No hay una mayoría para los 5 puntos, habrá que trabajar para construir mayorías alrededor de cada uno de los puntos ahora en la sesión, pero ahora tiene que ir al recinto. Cuando estábamos ahí, eso empezó a la 1 y terminó a las 6 y pico de la tarde. Ayer. Varias veces desde la dirección de nuestro bloque se le pidió al presidente de la Cámara que convoque a la sesión para mañana. Para hoy. Para hoy. Estamos hablando de ayer. ¿Por qué se le pidió? Porque en la sesión anterior, cuando se interpeló a Franco... Y que no fueron ni Caputo ni Cunio Libarona. No fueron Caputo ni Cunio Libarona. Hubo un planteo hecho por, no me acuerdo ya quién, que se pase a un cuarto intermedio hasta una fecha determinada y que se vuelva a citar a estos 2 funcionarios que adujeron problemas de agenda. Esto generó un debate, que terminó en un cuarto intermedio en el que el presidente de la Cámara se reunió con los presidentes de los bloques. Cuando se termina el cuarto intermedio y vuelven al recinto, el presidente de la Cámara dice, hemos acordado citar a estos 2 funcionarios para una sesión del 14 de mayo. Hoy. Esa sesión nunca fue convocada y ayer, desde la dirección de nuestro bloque, se le pedía al presidente de la Cámara, que es el que tiene que convocar, que convoque, que cumpla con lo que está acordado. A las 3:30 de la tarde, exactamente a las 3:30 de la tarde, sin que haya ninguna respuesta del presidente de la Cámara, se decidió decirle a los diputados y diputadas de nuestro espacio que estaban en el interior y que no habían venido antes porque no estaban en ninguna de las comisiones que estaban reunidos, que no viajen, porque también hay que ser justo. Una cosa es cualquiera de nosotros, que te dice, che, a las 6 de la tarde hay una reunión y para vos es desplazarte 20 minutos, media hora, y otra para alguien de Jujuy, de Misiones, de Tierra del Fuego, de Córdoba, de Mendoza y demás, que tiene que venir. Entonces, ayer a las 3:30 de la tarde, se le sacó un WhatsApp que te lo puedo leer, donde dice esto que yo te estoy diciendo y se les dice entonces, los que no están en Buenos Aires, no vengan, porque si a las 3:30 de la tarde el presidente no convocó, no va a convocar, porque no se puede convocar. Está bien la aclaración, porque insisto, se publicó que el hecho de que no se hiciera la sesión era una suerte de indicador de que había un tongo, un acuerdo entre el gobierno y el peronismo, Unión por la Patria, por el tema ficha limpia. Claro, habría que aclarar quién, porque los del PRO
dicen que hay un acuerdo de la Libertad Avanza con Cristina, Sí. y los de la Libertad Avanza dicen que hay un acuerdo del PRO con Cristina. Sí. Y todos dejan en claro que indudablemente el proyecto de ficha limpia tenía como objetivo proscribir a Cristina. Por eso imaginan que necesariamente Cristina tiene que estar metida en el medio de la negociación. Finalmente no tienen fecha de convocatoria. Ni Caputo, ni Finalmente Curiel, no tiene fecha de convocatoria, pero como el Parlamento tiene una dinámica y continúa, ya tiene un dictamen vinculado a los temas de discapacidad, que era otra de las cuestiones por las que se le impuso. O sea, tiene que haber una sesión. Tiene que haber una sesión en los próximos días y seguramente allí nosotros vamos a volver a insistir con, a mi juicio, un incumplimiento del presidente de la Cámara de un acuerdo que tomó con los presidentes de todos los bloques para convocar a esa reunión que tenía que realizarse el día de hoy. Perdón, ¿y la comisión investigadora de Libra con esa La con comisión ¿qué investigadora también es otra cosa que la vamos a dirimir en la sesión. Está bien la pregunta, Irina. Ahí hubo una trampita otra vez. Las comisiones siempre tienen número impar para que pueda existir una forma de dilucidarse, que pueda construir una mayoría. Sí. Por otro lado, una comisión investigadora, no hay que ser un genio para entender que la tiene que presidir alguien que es de la oposición. No la puede una comisión investigadora presidir alguien que no quiere que se investigue. Claro. No tiene mucho sentido. Que de hecho votó en contra de la creación de la Que comisión votó en investigadora. contra de la formación de la comisión investigadora. Ahí hicieron una trampita, dividieron algún bloque formalmente, hicieron un interbloque, con lo cual cambiaron la composición y lo llevaron de 25 a 28, la comisión investigadora, con lo cual quedaría empatado en 14. Sí. Bien, nosotros esperamos que en la primera sesión que haya, el tema se resuelva ahí, en la sesión. Penales, Carlos. Se tiene que resolver en la sesión. Sí, no lo tomes con ironía, porque es dramático, pero porque claro que nosotros tenemos que trabajar. Yo festejo, porque hace un año nosotros no sacábamos estos dictámenes de ninguna manera, y hoy los sacamos. Y hace un año no podríamos haber creado la comisión investigadora, y hoy la creamos. Y ellos están a la defensiva, y todavía nos impiden o nos traban y demás. Pero cambió, o está cambiando la relación de fuerza. Y esa es la lectura positiva que tiene que empalmar con esa otra preocupación que tenés vos, que yo comparto. ¿Cómo juntamos a los que producen peras en Río Negro, a los yerbateros de Misiones, a los trabajadores del Garraham, etcétera, etcétera, para entender que el problema no es el de su sector, sino el problema es de modelo? Y que lo que está en juego acá es qué modelo de país, qué modelo de sociedad es la República Argentina y hacia dónde va el país. Gracias, Carlos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao. Bueno, vamos a una tanda y a continuación Irina amplía aquello que nos había traído, esas imágenes tan elocuentes de familiares de Novelli, el socio de Milei, en el escándalo Libra, y que vaciaron una caja de seguridad. Después de la tanda la seguimos. Dale. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante.
Llega el Hot Sale a TV Compras. Hasta el 18 de mayo encontrá los mejores productos con envío gratis, cuotas sin interés y hasta 50% off. No te quedes sin el tuyo. Empezá a aprovecharlo ya. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Es sumergible. Un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes, página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Polenta, deliciosa, práctica, tuneable. Pobre, el que no la probó nunca. Porque hay 1000 formas de preparar una Presto Pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto, cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela, que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías.
Muy bien, seguimos en QR, aquí en Bravo TV, 11:18, vamos hasta las 12. Y atención con lo que nos trajo Irina Hauser en exclusivo el lunes. Hoy explotó este tema, sobre todo las imágenes que nos trajo Irina, insisto, el lunes, y que mostraban, Irina, recordemos, a hermana y madre de Novelli. Novelli, recordemos quién era. La hermana y la madre de Novelli son las que están entrando ahora a esta sucursal del banco. Yo a este tema lo llamaría los bolsos de Libra, ¿no? Los bolsos de Libra, muy bien. Ya que gusta tanto hablar de los bolsos cuando se tratan de casos de corrupción, estos son los bolsos de Libra. Mauricio Novelli es un amigo de Javier Milei de hace un tiempo, es un trader, un hombre que se dedica a los negocios, que se ha especializado en criptomonedas, blockchain, inteligencia artificial y todas estas cuestiones novedosas. Y es la persona, además, que lo conectó, junto con su socio Manuel Terrones Godoy, a Javier Milei, con el hombre que tuvo la idea de crear la criptomoneda Libra, que es Hayden Davis, un estadounidense. Son todos pibes jóvenes, ¿no? Estamos hablando, Novelli tiene 29 años. Hayden Davis tiene 28, ¿no? Y maneja tremendos negocios en este ámbito. Novelli es, como te digo, fue creador, además del Tech Forum, que fue este evento que se hizo el año pasado. Ese es Novelli, donde se trató de gestar estos negocios y de hacer las primeras presentaciones con empresarios. La relación con Hayden Davis la venía trabajando con anterioridad, lo había conocido en febrero, Novelli a Hayden Davis. A Milei lo había conocido mucho antes y Milei de hecho daba clases en una academia de negocios que tiene Novelli. También daba clases... Sí, Novelli era empleador de Milei. Era empleador de Milei. Daba clases también a Agustín Laje. Pero Milei también, ¿qué hizo en esa relación? Bueno, promovió otras criptomonedas que lanzaba Novelli, a las que no le fue bien. ¿No? Podría decir que eran socios en la promoción de cripto. Eran socios en la promoción de cripto. En un reportaje con Ernesto Tenenbaum e incluso Milei le dijo cuando, bueno, reconociendo que en la época que era diputado, él cobraba sus opinions. Sí. Sus opinions era esto, recomendarte una criptomoneda. Claro. Por ejemplo, lo hizo con Bulk, una moneda que se lanzó de la mano de, bueno, que la hizo Novelli, y que bueno, que causó perjuicio también, que terminó en fraudes, y bueno, y Milei lo reconocía, ¿no? Como aquí no pasa nada. ¿Por qué es importante lo de las cajas de seguridad que mostramos en exclusiva en QR y que hoy la verdad es que afortunadamente tuvo una repercusión porque es un dato muy relevante? Mauricio Novelli abrió 2 cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia el 4 de febrero de este año. Para que se ubiquen cronológicamente, esto fue 10 días antes de que Milei sacara el famoso tuit promoviendo la criptomoneda Libra, que tardó pocas horas en desplomarse y causar un fraude para muchas personas que perdieron, por lo menos 44.000 inversores que perdieron miles y hasta millones de dólares. Todo eso entendido como una estafa por gente que es del ámbito, que es del ambiente. Lo caracterizan como una estafa, como rag and pull, ¿no? Exactamente, rag pull, que significa tirar de la alfombra. Entonces, 4 de febrero, Novelli abre estas cajas de seguridad. Sí. Te voy a llevar igual un poquito antes, unos días antes nomás. El 30 de enero estuvo acá Hayden Davis, el empresario que te acabo de nombrar, y según un escrito que presentó el propio Novelli en la causa hace algunos días, ese 30 de enero fue a hablar con Milei. Estuvo Novelli, estuvo Hayden Davis, estuvo Terrones Godoy, fueron a hablar de Libra. Y Davis le contó lo que era Libra, así que tampoco Milei puede decir... Novelli declara que esa conversación tenía que ver con Libra. Que tenía que ver con Libra. Y el desarrollo que le quería dar a ese proyecto, que se llamaba también Viva la Libertad. Pero eso es muy contradictorio con que Milei se entera segundos antes de que se publique la moneda. Es contradictorio con eso, es contradictorio con que Milei dice yo no estaba interiorizado, porque sí estaba interiorizado. Es más, en ese escrito reconocen Novelli y Terrones Godoy que las reuniones en la Casa Rosada eran por estos proyectos. Ellos le dan una pátina que para mí es
insólita, que es decir, esto era altruismo. Nosotros íbamos a donar el 50% de los tokens a proyectos de pymes, de tecnología y emprendimientos. Nada de eso ocurrió. Claro. Iba a generar, esto iba a generar empleo. Davis lo prometía, decía que era maravilloso. Bueno, no pasó nada de eso, Ahora, Iri, Novelli y Terrones Godoy, además, no, corregime vos, pero no se reúnen una vez o un par de veces. Se reúnen muchas veces y también, y particularmente con Karina. Se reúnen, son reuniones autorizadas por Karina, algunas son con ella. Hay por lo menos 3 reuniones con Milei. Y reuniones donde coinciden con Hayden Davis. Claro. O sea, estaban armando algo, digamos, obviamente. Hay un viaje a Paraguay que es mencionado por un informe, además del Ministerio Público Fiscal, muy detallado. Hay un viaje a Paraguay en noviembre del año pasado donde coinciden Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales, que era el asesor de la Comisión Nacional de Valores, y Hayden Davis. Paraguay tiene un banco cripto, ¿sabían ustedes? No sabía. Bueno, yo me enteré investigando un poco esto. No se sabe exactamente a qué fueron. A mí me parece insólito que hasta el día de hoy en la causa no se sepa quién pagó los pasajes. Salvo el caso de Hayden Davis, que fue con un avión privado. Bien. Pero esto es uno de los puntos también clave. Volvieron de ese viaje y el 21 de noviembre se reunieron todos en la Casa Rosada. Vamos a las cajas de seguridad de Novelli. Dijiste, el 4 de febrero, es decir, 10 días antes de la divulgación del escándalo, se abren estas cajas de seguridad. Se abren 2 cajas a nombre de Novelli. Recordémonos de qué día son. Ahí está la hermana y está la mamá de Novelli. Exactamente. Novelli autoriza a la hermana y a la madre a que ingresen a las cajas de seguridad. Que viendo esto nos enteramos cómo era la cosa, ¿no? Por lo menos yo desconocía cómo era un pasillo de cajas de seguridad. Porque sos periodista y sos muy humilde. Y explicaban que después sacás la caja de seguridad y te vas a un box, que creo que se ve, son unas puertas de madera, y ahí es donde vos abrís la caja de seguridad y nadie te ve. O sea, no hay imágenes de la hermana y de la madre no se sabe lo que pasa y viendo qué sacaban, adentro, porque eso es reservado, es confidencial. Ese es el sentido de una caja de seguridad. Pero estas imágenes que estamos viendo, tenemos que decir también la fecha, porque es muy elocuente. Esto fue 3 días después del lanzamiento de Libra, primer día hábil. Libra fue un viernes a la tarde. Sí. Milei retira el tuit después, 7 horas más tarde, aproximadamente, 4 horas más tarde. A la medianoche publica otro diciendo, no estoy interiorizado, esto es un proyecto privado, cosa que también dicen Terrones Godoy y Novelli, un proyecto privado que se cocinaba en la Casa Rosada, bastante llamativo, por cierto. Eso fue viernes a la noche, entonces, primer día hábil, lunes, abre el banco. El lunes a las 10:40 estaban entrando al Banco Galicia, sucursal Martínez. Ahí está la cronología, mirá, el recorrido de Novelli, 5 de febrero, viaje a Estados Unidos, 14 de febrero, Milei hace el tuit sobre Libra. Viaje a Estados Unidos quiere decir que se fue al día siguiente que abrió la caja, ¿eh? O sea, abrió la caja, las 2 cajas de seguridad. Y al otro día se fue a Estados Unidos. ¿Se sabe a qué? Mirá, no se sabe exactamente a qué, pero no sé si se acuerdan que en ese viaje fue fotografiado en un partido de... ¿Fútbol americano? Sí, de fútbol americano con Agustín Laje. Sí. Muy contentos en la tribuna. Eso de hecho lo compartió la página de la empresa de Novelli, pero después bajaron esa foto. En esos días de febrero se juegan las finales del fútbol, americano. Bueno, volvamos a la cronología y la completamos. 14 de febrero Milei hace el tuit sobre Libra, 16 de febrero vuelve al país Novelli. El 17 de febrero su mamá y su hermana visitan las cajas de seguridad, que son las imágenes que el lunes nos trajo Irina de manera exclusiva. ¿Qué es esto? Ese día no fue él, fueron la madre y la hermana. Sí. Él había vuelto ya de su viaje. Bueno, hay un informe de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Federal, que es lo que está en el expediente de la jueza María Servini, que hace una descripción de todo lo que ven en estas imágenes, donde van contando... esto, que entraron a las 10:40 de la mañana. María Alicia Rafael se llama la mamá de Novelli y María Pía se llama la hermana. Dice que cuando entran, Rafael tenía en su poder un bolso de mano, el cual por su forma estaría vacío.
Mientras que la señora Novelli llevaba consigo una mochila, la cual aparentemente estaría en las mismas condiciones. Sí. A las 10:49, sigue este relato, se dirigieron al subsuelo, a la bóveda, lo que estábamos viendo, es el lugar donde están todas las cajitas. María Pía sacó una de las cajas, entró a un box, como vos contabas. Al cabo de 4 minutos guardó otra vez la cajita de seguridad, sacó la otra, se fue al box de nuevo y bueno, cuando sale, dice este informe, carga la mochila en su hombro realizando un cierto esfuerzo, presumiéndose que se encuentra con mayor peso Es decir, de algo, cómo ingresó. algo se llevaron. ¿Quién hace, de vuelta, quién hace este informe? ¿Quién? Lavado de activos de la Policía Federal. Bien. Cuando salen ambas de la sucursal, tanto el bolso de mano como la mochila que utilizaron al momento de ingresar están aparentemente más abultados, dice este informe. Si uno hace zoom en las imágenes, Sí. efectivamente la mochila se Está bien, pero advierte por bien más- que estaba mucho más Ahí se inflada. observa la comparación, pero por más que nosotros nos parezca por televisión, la Policía Federal y Está expertos diciendo en el tema esto. están analizando ellos esto. están diciendo Sí. esto. De nuevo, Iri, hay después información de que no volvieron a abrir las cajas de seguridad. No, porque tuvieron una prohibición de entrar. Bien. O sea, la jueza Servini les prohibió ingresar. Pero acá hay un dato que también es importante, que lo tenemos que decir, lo hemos contado. Estas cajas de seguridad fueron allanadas recién un mes después. Claro, ¿qué vas a encontrar? No encontraron nada, obviamente. Y había una caja de seguridad de la madre de Novelli, a la que ella fue el 20 de febrero, después se hace la prohibición de entrada, que fue allanada la semana pasada y tampoco había nada. Claro, ¿qué vas a encontrar? Claro. Pregunta, Igual- ¿había posibilidad de una investigación tan rápida que identifique las cajas de seguridad para el lunes? Después el viernes el escándalo, el viernes estalla el escándalo. Sí. Para el lunes hubieras tenido, me imagino que no había investigación posible que el lunes llegue antes de que retiren No, el pero contenido. un mes es mucho tiempo en una pero investigación igual de iba a estas haber lo mismo que el características. Sí, martes. bueno, está claro. Está bien. Pero, bueno, Está bien, de todas maneras- eventualmente la jueza no lo sabía. no. Podría haber llegado a ver algo. Podía Claro, haber llegado a está algo. bien. Después, bueno, se abrió una investigación patrimonial, ustedes saben, que también está enfocada en el presidente y su hermana. Es una parte es un legajo reservado, otra parte no está reservada. A mí hay algo de esta investigación patrimonial que francamente no me cierra, porque ¿Qué? yo no creo que si hubo dinero sucio que se movió a raíz de este negocio, lo vayan a hacer circular por los carriles oficiales. Sí, Pero bueno, si Fugazo es un héroe. claro. Pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, Aparentemente. bueno, hay una... ¿Dónde está Novelli ahora, Irina? ¿No se sabe? Supongo que estará en su casa. Ah, mirando QR probablemente. Bueno, puede ser que esté mirando QR, Bien. leyendo las noticias, no queriéndonos mucho. Pero en algún momento se va a tener que tomar alguna medida sobre él, sobre Terrones Godoy también. Ahora, lo que está claro es que acá hubo un entramado, ¿no? Porque también puede haber, y lo que uno lee en algunos lugares es, bueno, acá tenés a los chivos expiatorios. Ujú. Y no sabemos exactamente qué rol tuvieron, pero evidentemente tuvieron un papel central y evidentemente sabían todo. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿quién le dio el contrato famoso a Esa Javier es la Milei? pregunta, ¿no? Es la pregunta. Pero acá hay una cadena de personajes. O sea, está Hayden Davis, están estos dos que lo conectan con Milei, Perdón, que esa estaban es la en contacto pregunta con él. más escandalosa que no pudo contestar Francos en la interpelación. Francos dice, el presidente cuando publica el contrato en ese tuit del viernes por la tarde, publica algo que es de acceso público y que es un elemento importante para poder hacer el negocio, para poder ir a Sí. comprar esa cripto. Y Franco dice es de acceso público. Y hay un diputado, creo que es Marino, que le pregunta, bueno, ¿usted se puede comprometer a Sí. contarnos de dónde lo sacó? Porque usted no lo sabe ahora. No, dice, no me puedo comprometer. ¿De qué manera Milei sabía, segundos después de la creación de la moneda, cómo encontrar ese contrato y publicarlo? Y Mirá, publicarlo y yo pienso que difundirlo. el círculo es muy pequeño. O divulgarlo. igual. Es muy pequeño el círculo, ¿no? de creación de esta moneda. Novelli y Terrones Godoy dicen, el que la creó fue Davis. Te encontrás con que Davis estuvo con Milei el 30 de enero. Bueno, puede haber otras personas en la trama, sí, puede haber, pero
no parece tan grande. A ver, el Irina, vos que círculo. conocés tan bien la causa y que tenés este material exclusivo, ¿cuál te parece que es el momento más crítico en la causa ahora? ¿Dónde está puesta la atención? ¿En lo que haga la jueza, en lo que decía la jueza o en la causa en general? Bueno, pasan varias cosas. Para mí esto es fundamental. La investigación patrimonial es relevante, pero yo no creo que pase por los circuitos oficiales, ¿no? Sí por otras cuestiones patrimoniales. De todas maneras, yo te voy a decir algo que no tiene que ver con la prueba y que tiene que ver sí con algo que pasó esta semana. Viste que hay varias querellas en la causa. Los querellantes son personas que invirtieron y que perdieron plata. Sí. Primero la jueza no los quiso aceptar, después la Cámara dijo sí hay que aceptarlos, hay querellantes. Hay dos cosas que tengo que contarte. Primero que Terrones Godoy y Novelli están obsesionados con que quieren sacar a los querellantes del juego. Van a ir a la Corte Suprema, quieren ir a la Corte Suprema. Ya le presentaron esta semana... ¿Por qué les molestan los querellantes? Porque a través de los querellantes pueden proponer prueba. Se pueden acelerar la causa. Impulsar la causa. Impulsar la causa. Tienen acceso, pueden hacer una lectura que quizá otros no hagan. Igual tengo que decirte que los informes de las áreas de decomiso de bienes del Ministerio Público son muy profundos, son buenos informes. Pero bueno, la presencia de querellantes es eso. Y hay un organismo que es una ONG, que es el INESIP, el Instituto de Estudios en Ciencias Penales y Sociales, que también tiene a su vez un instituto de estudios sobre criminalidad económica. Ellos vienen pidiendo hace mucho ser querellantes, la jueza les dijo que no, pero esta semana Pedro Vizcay, que es representante de esta institución, fue a reclamar a la Cámara Federal que quiere ser querellante. ¿Y por qué? Y ellos hacen énfasis en una cuestión que a veces nos olvidamos de remarcar, que es que el tuit de Milei alcanzó para que se cometiera un posible delito, ¿no? Fue indispensable. Fue indispensable. Claro. Es decir, sin una persona que traccione por cómo se la conoce, por la capacidad que tiene de llegar a generar determinado tipo de confianza, sin esa persona el negocio no funciona. Primero eso, pero además lo que ellos dicen es un presidente promoviendo un negocio privado en su cuenta de X, siendo presidente, que no deja de serlo nunca, no puede hacer eso. Eso además ya de por sí es un perjuicio contra la sociedad porque no está cumpliendo sus funciones como presidente, pero además hay un delito que contempla esto, que son las negociaciones incompatibles con la función pública. Bueno, fue una exposición bastante más larga. Hay antecedentes de ONGs que han sido aceptadas como querellantes, con lo cual, bueno, uno podría esperar que tal vez la Cámara esto lo acepte. Por eso yo te digo, nosotros estamos mirando mucho la prueba, que es interesantísima, pero también pasan estas cosas. Y acá tenés una ONG diciendo, ojo, no hace falta escarbar tanto para acá atribuir una responsabilidad. Acá hay un delito más allá de si era una estafa o no una estafa y si Milei estaba en el asunto. A mí me parece muy interesante ese planteo, y es algo que tiene que definir la Cámara Federal. Hoy se conocieron algunas medidas nuevas, más que si querés las vamos a ver, que tienen que ver con el legajo patrimonial. María Servini, la jueza, accede a algunos de los pedidos de la Fiscalía. Le está pidiendo al Banco Central que remita toda la información que contenga su base de datos para conocer las entidades financieras con las que Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales operaron desde el año 2023 hasta el presente. Para mí es relevante, pero ya te digo, con esos circuitos solos no alcanza. Ordenó levantar el secreto bursátil respecto de... Acá no incluyó al presidente y a su hermana, me llama la Terrones atención. Godoy y Sergio Daniel Morales de la CNB en su momento, ¿no? Y si han sido tenedores de bonos o algún tipo de título en el año desde el 23 hasta el presente. Bien. Bueno, a mí me parece que ahí faltan Javier Milei y Karina Milei. Sí. Me parece que la fecha, además a la que hay que remontarse, debería ser anterior, porque Milei estaba ejerciendo este tipo de promociones desde mucho antes. Con otras monedas. Siendo diputado. Claro. Con otras monedas y además siendo diputado. Pero bueno, estas son algunas de mis observaciones. Mañana es la mediación que pide un grupo de ahorristas
que se dicen damnificados, a las 10 de la mañana por Zoom. Veremos si se presenta alguno de los citados, entre ellos el presidente Javier Milei. Bueno, quiero cerrar este momento, los cuentos de la cripto, que es nuestro segmento, que no vamos a soltar, con algo que decía recién muy importante Carlos Heller. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se había comprometido a que hoy tenían que ir para ser interpelados el ministro de Economía y el ministro de Justicia, Caputo y Cunio Libarona. Se comprometió con los jefes de los restantes bloques que conforman la Cámara de Diputados. Y eso no ocurrió, porque sería muy incómodo, por otra parte, que lo hagan a muy pocos días de la elección porteña. Pasa inadvertido, no se sabe cuánto costo político va a cobrar, pero en función de todo lo que cuenta Irina de este escándalo, es un elemento también muy importante. Gracias, Siri. Hoy Milei cerró la campaña de Adorni para primer candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Y miren cómo llegaba Javier Milei, otra vez como un rockstar, a la plaza donde se hizo el cierre de campaña. Podríamos pensar tratando de recuperar las esencias, ¿no? Con la clásica canción de La Renga, y recreando los modos en que Javier Milei participaba de estos actos en campaña y algún tiempo después, ya presidente, por ejemplo, del Parque Lezama. Es decir, poniéndole una impronta, Milei. Estaba leyendo a algunos analistas que dicen esto que es muy importante, pensando en las elecciones. Milei mide más que la marca que es Libertad Avanza. Y la Libertad Avanza mide más que los candidatos de la Libertad Avanza. Entonces, por eso se explica que para que todo lo que está en juego en la Ciudad de Buenos Aires no sea un fracaso, es decir, que Adorni no fracase en su disputa, primero frente al PRO, a ver quién se queda con del centro para la derecha esa representación, y después en la pelea con Santoro, ahí está Milei con gran protagonismo, casi parecía que era él el candidato, ¿no? Bueno, yendo a representar a Adorni, para traccionar a Adorni hacia lo nacional. Vamos a compartir ahora el modo en que Daniel Parisini, yo insisto, para mí no va más Gordodán. Tiene nombre y apellido, es un personaje muy determinante en muchas cosas que hace el gobierno. Entre otras, la difusión o la continuidad del sostenimiento de los discursos de odio. Lo vimos ayer con el mensaje respecto a la muerte del Pepe Mujica. Bueno, Parisini y su banda entrando también a la misma plaza. Presten atención. Ahí está la Libertad Avanza, ahí está Daniel Parisini, otros personajes que son parte de ese mismo universo, diciendo que la casta iba a correr. Muy llamativo algunas de las cosas que pasaron en el acto de Javier Milei en el cierre de Adorni. Pareciera que en realidad bastante de casta, como por ejemplo personas jóvenes que llegaban para hacer bulto, para darle mucha presencia al acto, eso no debería fallar eventualmente, diciendo que les habían prometido determinado de dinero, 25.000 pesos, pero que finalmente le querían dar 10. Estaban indignados los muchachos, miren. No quieren dar 20 lucas, dicen, nos vinimos acá por 25, vinimos a hacer el viaje y dicen que no quieren dar 20 lucas ahora. No, 10 encima no querían dar. Están rebanados esto. ¿Quién? Acá la gente de Milei, no sé quién, de gente de quién más, dice que no quieren dar 20 lucas. Están rebanados. ¿Por qué no quieren dar 20 lucas? ¿Y usted cobró? No, todavía no cobré. Me querían dar 10 primero, ¿no? Sí. No querían dar 10 lucas, no. ¿Cómo va? Buenas noches. Nos querían pagar, yo soy de Merlo. ¿Sos de Merlo? Sí, nos quisieron pagar 10.000 pesos y ahora nos dijeron que nos van a pagar 20.000 pesos. O sea, tiene plata, pero no nos quieren pagar, ese es el tema. ¿Viniste voluntariamente o porque sabías que había plata? No, vine voluntariamente. Ajá. Pero tienen que cumplir con su palabra, somos gente grande. Nos pagan. ¿Te pagan? Sí, nos dan 25.000 pesos. ¿Quién te paga? Milei. Milei. ¿Quién? Sí, Milei. ¿Quién te dijo eso? Vamos por allá. El presidente paga. Vamos por allá. Perdón, señor. Bueno, apareció alguien de remera roja que llama la atención y francamente no quiere que la gente hable.
Bien, el cronista de TN estaba contando lo que veía y juntó varios testimonios, ¿no? Como para no decir, no, bueno, era uno que por ahí se infiltró y que eran varios que estaban muy enojados porque, claro, 25 a 10 están regalados. No sé qué le decía ahí el amigo. Y aparece alguien de remera roja y empiezan, che, no hablen más. Bueno, muy llamativo. Los choripanes le hubieran salido más baratos, ¿no? Tenés razón, choripán y coca era más barato en otro tiempo. Sí, era más baratito para esto. O sea que en términos económicos tampoco era, ¿no? Tampoco estaba muy bien pensado. Me llama mucho la atención lo que cantaban, la casta va a correr. Sí. O sea, que sigan apelando al argumento casta, con lo que te acabamos de mostrar de Libra, por empezar, y con lo que venimos contando, por ejemplo, sobre el PAMI. Sí, así es, las cajas paralelas. Las cajas paralelas en el PAMI, que además es un tema que va a crecer, no crean que va a quedar acá, que ya se está multiplicando en distintas provincias, que se sabe que hay mecanismos de recaudación ilícitos. Tienen que ser probados por la justicia, ¿no? Tienen que ser probados por la justicia. Hay testimonios muy elocuentes. Hay testimonios elocuentes. Sí, te diría que hay en algunos lugares están muy cerca de tener bastantes pruebas, pero además hay gente en primera persona que se había sumado a las filas de La Libertad Avanza contando esto. Entonces me cuesta entender que la casta, decir que la casta va a correr siga siendo un... Mientras funcione, Iri. Un eslogan de campaña. Mientras Hay funcione. Que ver si funciona. No bueno, sé, vamos a ver el domingo, sí, ¿no? el domingo También. y en otras elecciones. Ahora alguien podría decir, bueno, pero esto no tiene nada que ver con lo que pasa en otros espacios políticos. Es decir, acá no ocurren cosas que suelen ocurrir cuando moviliza el peronismo, la Unión Cívica Radical, o eventualmente el PRO, que también ya para Milei son parte de otra cosa. Pero sin embargo pasó esto, miren, con el colega de La Nación. Bueno, mientras Nicolás me robaron el celular. Me robaron el celular. No lo puedo creer. No lo puedo creer, Nicolás. No puedo creer que me robaron mi teléfono. No lo puedo creer. Me robaron mi teléfono, no puedo creer. No, Nicolás. Mi herramienta de trabajo. No lo puedo creer. Lo sigo pagando, Cristina, me sacaron el celular. No lo puedo creer, Nico. ¿Digo yo, amigo? No, me lo sacaron del bolsillo. No. Hay muchísima gente acá, es imposible. No te puedo creer que te afanaron. Imposible trabajar. Qué desastre. Se lo pasaron de una mano a la otra, se lo pasaron de una mano a la otra. Qué desastre. Se lo pasaron de una mano a la otra, muy rápido fue. Bueno, un abrazo para el colega periodista, allí cronista de calle. Le birlaron, como él decía, su herramienta de trabajo que todavía lo estaba pagando además en cuota. Lamentable, pero cosas que creíamos que no pasaban en el relato mileísta de cuando se junta gente para otros fines que no tienen que ver con la casta, con la vieja política, etcétera, etcétera. Bueno, habló Milei, dio algunas definiciones y aprovechó también para marcar las diferencias. Es parte de la campaña las diferencias con los amarillos, con el PRO. Discusión que viene desde Ficha Limpia, no, de muy atrás. Y Ficha Limpia, por supuesto, se convirtió en una suerte de botín de campaña electoral. Miren. No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados. Bueno, un discurso de Milei en ese tono, otra vez con figuras como la del 17.000% de la inflación, es decir, repitiendo varias melodías, diría Kicillof, ya muy conocidas en el repertorio de Javier Milei, pero insistimos, quizás sean narrativas muy exitosas todavía en un sector de la propia sociedad. Ahora, en un momento habló del partido del Estado. Vamos a ver qué decía y hay algo que nos llama la atención. A ver. Otra frase también que usaba Mises, que era de Cicerón, decía que frente al mal no hay que arrugar, hay que combatirlo con más fuerza. Y eso es lo que estamos haciendo, combatir con más fuerza al partido del Estado. Bueno, acá cabe uno de los segmentos, uno de mis preferidos de QR, que es Pedimos el VAR. El VAR de la política en QR para esta frase del presidente Javier Milei. ¿Por qué? Y bueno, por esta foto, por esta imagen, miren. Vamos a compartirlo. Ahí está, el presidente de la Nación.
con la secretaria general de la Presidencia, a la derecha, con la ministra de Capital Humano, con el ministro de Desregulación Sturzenegger, con Cunio Libarona, 2 ministros también allí por detrás, es Mario Lugones, el ministro de Salud, y si no nos equivocamos por el perfil, la altura, etcétera, parece ser Petri, el ministro de Defensa, y delante el candidato, que además es el vocero presidencial. Es decir que si hay que hablar de partido del Estado en esta escena, bueno, el partido del Estado se parece bastante a lo que está en el escenario, ¿no? Bueno, muy llamativo. ¿A qué se referirá Milei con casta, con partido del Estado? Es la pelea por el sentido, pero acá parece bastante claro. Sí, la cara de Sturzenegger lo dice bastante todo. ¿No? Es difícil de... Que si no le gusta este Estado, estaba el otro, el que vimos antes con Carlos Heller. No. Estaba Sturzenegger y Bullrich mostrando el cartelito de la inflación del Grupo A. Claro, por eso, la casta del Estado, versión Sturzenegger 2025, podríamos decir, ¿no? Así es. Tienen las otras versiones. Bueno, lo que parece ser, y tienen claro tanto en el PRO como en la Libertad Avanza, que lo que tienen que posicionarse a nivel nacional, pero sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, es saber quién es más ofensivo respecto del kirchnerismo, quién lo puede, en los términos en los que se suele hablar, ¿no? Aniquilar, erradicar, o si no, la figura del ataúd. Mirá. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final. Empecemos a clavar la tapa, el cajón del kirchnerismo ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Ese kirchnerismo que está representado por San Vaca, porque es una vaca que vivió siempre del Estado. Es por eso, digamos, alguien que llamaba a la censura desde los medios de comunicación durante la cuarentena porque le molestaban los libertarios, que para él el problema era que estaban formados. Que llamaba a la censura directamente en el programa de Tinturelli. No solo eso, alguien que bancaba a Alberto Fernández durante la cuarentena asesina que fuimos sometidos. Bueno, todo muy bien resumido de alguna manera, ¿no? El repertorio del presidente tratando de apelar a ese discurso de odio, en ese tono, en ese desborde, presuntamente propio del presidente, pero siguiendo el plan. Todo marcha de acuerdo al plan, esto es parte también del plan. Me parece que lo de Santoro no se entendió muy bien porque mucho eco no tuvo, pero otra vez, increíblemente un presidente que denuncia a periodistas diciendo que había censura en aquel momento, cuando lo que estaba en juego es la salud pública. Y lo que saben ustedes significó efectivamente la acción del Estado para preservar vidas durante la pandemia. Nos vamos a ir a una tanda, a regresar más QR, ya estamos. Herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Llega el Hot Sale a TV Compras. Hasta el 18 de mayo encontrá los mejores productos con envío gratis, cuotas sin interés y hasta 50% off. No te quedes sin el tuyo. Empezá a aprovecharlo ya. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven?
Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona. Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Polenta, deliciosa, práctica, tuneable. Pobre, el que no la probó nunca. Porque hay 1000 formas de preparar una presto pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto, cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre, la ollita de la abuela, que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías.
Estamos cerrando QR y ustedes saben, scrolleamos antes de irnos a descansar, casi una suerte de servicio público para que ustedes se alejen un poquito de las pantallas. Nos encontramos en las redes con una imagen que debería ser la tapa de todos los diarios. De mañana veremos, son cosas que ocurren en la Argentina y es esta. Miren este posteo de el Cholque perseguido. ¿Cuál es el peligro?